todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Juan Huerta, quien es estudiante de Economía en Utrecht. También se considera austriaco, amante de las ideas de la libertad. Entonces venimos a hablar un poco sobre la combinación de estas dos, sobre su paso en la universidad o su estudio que está actualmente cursando en la Universidad de Economía Mainstream, cómo es eso siendo austriaco y cómo es también la defensa de las ideas de libertad como sé que lo hace día a día en clase y también fuera del aula. Así que lo primero, Juan, ¿qué es esto para ti de la economía austriaca? Bueno, es una buena pregunta, la verdad, porque se podría decir que la economía austríaca yo la encontré casi de casualidad. Ujú, En sí la economía, ¿no? Yo apliqué a 22 universidades cuando me gradué del bachillerato internacional, solo apliqué a una en Países Bajos, que es donde estudio ahora, y fue a la única universidad de las 21 de las 22 que apliqué a economía. ujú, Y en principio iba a estudiar ingeniería aeroespacial o física pura, que era lo que más me interesaba. Y decidí irme a Holanda porque me atraía el concepto de la economía, estaba más cerca de casa. Y una vez ya empezaba a estudiar, pues bueno, las básicas de micro y macroeconomía, por muy dura que sea la escuela, etcétera, pues como que no andaba convencido. Y me empezaron a traer ideas de Rothbard, ideas de Nozick, ideas de más bien filósofos libertarios, vamos a decir, que economistas libertarios. Y fui profundizando y leyendo y entrando en campos más económicos y pues desde entonces pues como que noto las ideas, la defensa de la libertad en general en el ámbito filosófico, moral y económico, pues me identifico mucho con ellas, ¿no? ujú. Y tú, esto es una cosa que expones comúnmente en clase, en clase a la hora de escribir ensayos, a la hora de hacer tus exámenes, defiendes o hablas de la economía austriaca, es algo, y es algo además que crees que se conoce por lo menos en Utrecht, en los ambientes que te mueves allí. Se conoce pero se infravalora mucho. Ujú, Eh, en torno a las escuelas de Schools of Thought, que no me sale ahora la palabra en español, es como el marketing del Schools of Thought. No les prestan, al menos en Holanda, una atención demasiada atención en general. ujú, Yo lo defiendo mucho en trabajos, lo defiendo mucho en clase y en exámenes también, lo cual me ha influenciado para bien y para mal, para mal en torno a notas, depende de la perspectiva del profesor, y para bien en torno a pues, desarrollar mi pensamiento como persona. Y la verdad que es algo complejo, porque es muy difícil intentar argumentar de una forma académica compleja las ideas de la libertad cuando la persona que está corrigiendo tu trabajo le falta este tipo de conocimiento, ¿no? No puedes entrar en tecnicismo sin explicar las bases primero, ujú. pero yo lo encuentro esencial. O sea, la lucha la tenemos que ganar en el ámbito de las ideas y para ello pues no hay nada mejor que formarse en la universidad. Y comparado con España, ¿crees que en Países Bajos la escuela austríaca tiene tanta presencia? Porque a mí, no sé si estarás de acuerdo conmigo, me da la sensación, igual por los divulgadores españoles que tenemos, por Juan Ramón Rayo, por Miguel Ancho Bastos, Jesús Huerta de Soto, que son divulgadores conocidos de economía que se encasillan dentro de esta escuela. Igual por eso en España me parece que se habla tanto de ella, pero fuera, en Países Bajos, la gente habla tanto de ella, tiene tanta presencia. Bueno, se habla mucho en Países Bajos de Nicola Foss, que es el actual decano de Economía en la Universidad de Copenhague y creo que tiene el mejor máster de Economía, Economía Generalizada o Mainstream, como te has referido antes, de Europa y no sé si del mundo, me atrevería a decir. Y se habla mucho de sus trabajos, pero es el ámbito de la escuela austríaca o libertaria en torno a la empresa. No se habla, no tiene tanta presencia, digamos el ámbito teórico de la escuela austríaca en sí. Ujú. Lo que sí te dan, que es algo que yo no sé si en España tienes, o por lo menos no he visto como el incentivo por parte de pues, allegados míos, te dan mucha libertad de expresión y hasta cierto punto, depende obviamente del corrector, mucha imparcialidad. Entonces tú puedes ir a la universidad como antiguamente se hacía, que no vas a aprender microeconomía y macroeconomía, porque eso no te va a convertir en un economista, sino que vas a profundizar en tus ideas y desarrollar tus opiniones a la universidad. Y si no, no vas a la universidad en ese país. Pero de ser así, el principal problema que yo le veo es quién te corrige y cómo. A mí me parece muy bien que puedas hacer eso, pero ¿cómo corrijo yo que has aprendido algo? Correcto.
Hay que usar siempre dentro de pues, los límites que te marcan las bases del curso, del curso o de la asignatura en la que tú estás comúnmente. Pero si haces un trabajo muy avanzado, las universidades los remiten entre sí a expertos del sector. Varios trabajos míos que la gente, bueno, los profesores no se consideraban, ¿cómo decirlo?, suficientemente informados como para corregirlos, los desvían a otras universidades, incluso de otros países. O sea, varios trabajos míos han ido a discípulos de Nicola Foss en Dinamarca o se han distribuido por distintas universidades de Holanda. Ujú. Qué interesante, ¿no? Yo no conozco nada similar aquí en Yo, España. la verdad, estoy poco informado. Siempre he querido estudiar fuera por un tema de, pues, me gusta conocer mundo. Ujú. eh, y tenía claro que si iba a estudiar algo que no fuese física o economía, quería profundizar mucho y ir por mi camino y por mi cuenta. Y me recomendaron Holanda y ahí acabé. Y la verdad que funciona. Si quieres formar tus ideas, funciona. ¿Y con tus compañeros cómo funciona? Cuando hablas en clase entiendo que serás un poco el que siempre interrumpe en clase, ¿no? El que dice, el que cada vez que levanta la mano los demás pensan, ya va a hablar este de Rothbard. ¿Qué opinan tus compañeros? ¿A alguno le has llegado a convencer? ¿A uno dice, oye, pues mira, esto que dices suena interesante? Sí, la verdad, muy buena pregunta. En clase, la gente me suele mirar como este tío donde ha salido está loco. Ujú. Y comúnmente yo les invito a sentarse a hablar conmigo o son allegados míos que, no, que opinan distinto. Y cuando les explico, largo y tendido, pero desde una cierta base, mi razonamiento y pensamiento, casi todos, no todos, pero casi todos acaban dándome la razón y las gracias por la explicación en general. Em, pero claro, todo tiene sus desfases, ¿no? Porque yo, si interviniese todas las veces que yo quisiera en clase, no terminaría nunca, porque hay muchas frases a mí que dice el profesor o que están pautadas en las presentaciones en letra grande, que yo las veo como problemáticas y de cara a la enseñanza de un alumno que no tiene contexto sobre ellas. Muchas de ellas muy paternalistas y que tienen críticas muy diversas. Pero claro, eso hasta cierto punto lo tienes que guardar porque el profesor tiene que dar su clase. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es una de las cosas que más te haya chirriado, que más hayas dicho, uff, esto sé que está mal, o por lo menos a mí no me termina de convencer? Bueno, creo que en Europa en general, pero en Holanda se hace mucho hincapié sin querer, o sea, de forma inconsciente, eh, hay como una prostitución del Estado en sí, ¿no? Una sobreprotección paternalista de lo que es el Estado, sus funciones y de cómo tiene este que rescatar a la sociedad, porque aparentemente los individuales somos incapaces de gestionarnos solos y solucionar nuestros problemas. Ujú. Entonces, esto está como muy implícito, ¿no? Tanto en los libros de economía holandeses, que alguno hay, como en las propias clases en sí, sino la sobreregulación del ser humano, vamos a decir. Ujú. Y lo escriben en textos, lo escriben en presentaciones, lo escriben, etcétera. Y no lo cuestionan y no se dan cuenta. O sea, es como una especie de conocimiento implícito, bueno, conocimiento, hipótesis implícita de que el gobierno tiene que rescatar a la población y de que todos debemos de ser dependientes de este Estado. Y esto desde la economía sueca, por ejemplo, ¿qué crítica le puedes hacer? Bueno, la crítica es la siguiente y va en la línea con por qué cuando a mí me preguntan a qué filosofía llego más o con qué perspectivas, digo el narcocapitalismo en vez del libertarianismo. Y es porque el libertarianismo tiene dentro de sus propias teorías un propio cáncer que se extiende en el sentido de que se cree en la limitación del Estado, ¿no? Bueno, en inglés conocido como un night watchman state, que lo que se dedica es a la protección del ciudadano, etcétera. Pero en base a los récords históricos, ¿no? Del ser humano, el Estado no ha hecho nada más que crecer. Entonces, a mí esta idea de limitar el Estado me parece algo teóricamente interesante, prácticamente imposible y realista, porque al fin y al cabo, si comparas estadísticas de crecimiento, los Estados nunca han sido más un ente tan grande como hoy en día. Ujú. Entonces, al no creer en esta filosofía de la limitación del Estado de forma básica, en torno a las teorías libertarias, yo me considero anarcocapitalista en el sentido de que yo no creo que se pueda ejercer la libre función de bueno, sí, la libre función de empresa, que es la manifestación más pura del derecho del ser humano y del deseo del ser humano, con un Estado. Es decir, creo la desmantelación del Estado y, por supuesto, órganos financieros como pueden ser bancos centrales, etcétera. Y
Y sobre esto, ¿por qué crees que han podido crecer tanto los estados? ¿Qué crees que ha dado pie a que, como dices, ahora sean más grandes que nunca o tengan un peso o tengan una mayor parte cada vez más grande, sí, en la vida de la gente? ¿Por qué crees que se da esto? Pues hay dos factores aquí y uno lo he medio comentado. El primero creo que la calidad de las universidades ha disminuido con el tiempo. No sé si, bueno, muchos espectadores y probablemente tú hayáis visto la nueva película de Oppenheimer, que se ha hecho muy famosa, de Christopher Nolan. Ahí se ve como en la universidad antigua no solo tenías profesores que se dedicaban a enseñar, sino tenías expertos en el tema, científicos, investigadores de altísimo nivel, con unos conocimientos que sobrepasan lo normal que te puede enseñar un maestro, que eran los que daban las propias clases y seminarios a alumnos que no estudiaban la teoría de un libro, matemática, sino que profundizaban y expandían más allá de ella. Y es por eso que los procesos innovativos del ser humano declinan en ritmo con el tiempo, porque hoy en día las universidades están llenas de profesores que se dedican a dar clase, no de estas mentes brillantes. No hay seminarios de Albert Einstein por ahí en las carreras de matemáticas y de física pura. Entonces, creo que con el tiempo estamos creando más empleados, en general, gente que está cuadriculada para trabajar con escritorio y maletín, que expertos, divulgantes, investigadores y genios en los campos. Y creo que la culpa tiene las universidades. Ujú. Dentro de este estudio de que solo creas personas cuadriculadas para una especialización de trabajo, creo que hay implícita lo que he dicho antes sobre como la subestimación del individuo, ¿no? La dependencia, como que se da por asumido que en una crisis económica el Estado tiene que intervenir sin examinar antes si el Estado es responsable de la propia crisis económica, ¿no? Ujú. Y aunque el Estado sea responsable, esto es una de las cosas que escucho muchas veces y a veces digo, bueno, puede ser, pero puede que no, porque mucha gente dice, no, ¿cómo te va a solucionar el Estado un problema que el propio Estado ha creado? Yo a veces soluciono problemas que yo mismo he creado, porque el Estado no iba a poder solucionar un problema que él ha creado. Correcto. El Estado actúa con medidas de intervención en la economía con información no actual. Es decir, esto es un problema muy grave, porque significa que está descoordinado con la acción económica. Ujú, Cuando el Estado implementa cualquier tipo de intervención, un control de precios, etcétera, en la economía, lo hace en base a información que tienen en el momento donde se creó la política para solucionar temas futuros. Si tú utilizas información pasada para solucionar problemas futuros, lo que vas a obtener son spillover effects, como distintos efectos impredecibles que tú no has podido anticipar porque no es humanamente posible, porque estás aplicando una medida a posteriori con información que ya no está al día. Y tú probablemente puedes solucionar tus problemas porque lo solucionas en un presente en el que tú actúas, pero el Estado no puede implementar de forma agregada una política en el presente, porque necesita información previa. Es ¿Qué decir, el es, Estado haga lo que haga y cuando lo haga, lo va a hacer siempre tarde, por definición, porque lo implementa con información, creo. qué es, según tú, lo peor que hace el Estado? Lo peor que hace el Estado, la acción paternalista. Me parece que como hostigar o controlar a una persona como si de vamos a decir padre, pero ni los padres lo hacen, como si un padre se tratase, me parece que viola las libertades del individuo a un nivel más allá de lo comprensible por muchas personas. Ujú, Es decir, eh, creo que su proactividad a ayudar a la gente, que se traduce en paternalismo porque no se confían en que la gente se ayude sola, es el mayor de los problemas porque es lo que más les lleva a actuar en general y a crear efectos a base de efectos. ujú, ujú. Y hace que luego pues, genera esos, ¿no?, ciclos de dependencia de los que hablabas, de la gente se olvida cómo actuar y empieza a depender un poco del Estado. Varias de las cosas, ayer leí el artículo del ensayo de Etienne de la Boitier, no sé si lo conoces, el de servidumbre voluntaria, y decía muchas de las cosas que estás comentando ahora. Me parece muy curioso porque justo hablaba de eso, de la educación, de cómo es problema de la educación y de cómo la gente que ya ha vivido ya bajo la tiranía. De la Boitier no hablaba tanto del Estado, sino de la tiranía, de un tipo de estados tiránicos, pero hablaba de eso, de cómo la gente se iba acostumbrando, iba viviendo aceptando cada vez más y más cosas
Y me parece muy curioso porque es en parte así, ¿no? La gente se va olvidando cuando el Estado empieza a hacer algo, la gente ya se olvida. No sé si conoces lo que se llama el efecto trinquete de que desarrolla Robert Hicks en su libro, que lo que dice es, cuando hay una crisis, el Estado toma medidas excepcionales porque se excusa con la crisis y luego nunca se retira tanto peso como el que ha obtenido por la crisis, es decir, crece más de lo que hubiera crecido de manera natural, de manera orgánica, y eso es un poco lo que pasa, ¿no? ¿Te parece que los estados modernos han crecido mucho últimamente? Sí, me parece que están llegando a una dimensión de gigante económico en la cual me sorprende que la economía siga progresando a pesar de este enorme freno, ¿no? Para mí es como un coche de rally derrapando. Si no tuvieses el freno de mano echado, correría mucho más. La verdad que lo único que ha hecho posible que el Estado haya crecido a estas dimensiones es la propia subregación del individuo a decir, hay una crisis, Estado, por favor, ayúdame. Pasa esto, Estado, ayúdame, no sé qué. No creo que las personas quieran ahorrar porque van a gastarse todo, entonces les obligo a pagar un plan de pensiones público que no les voy a devolver de aquí a 10 años porque necesito ese dinero para mi enorme pues, expresión económica, que es lo que pasa ahora. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Tienes a unos gigantes económicos, a unos planes de pensiones vacíos, economías en crisis y etcétera, etcétera. Sí, eso es justo lo que comentaba Etienne de la Boetía, que al final el tirano lo es porque cada uno lo ha aceptado, porque cada individuo lo acepta como tal. Y para de la Boetía la solución es dejar de creer en el Estado, dejar de creer en el tirano, y así se le quita el poder y dice él que se puede hacer de manera pacífica, no hace falta ni siquiera recurrir a las armas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que se puede llegar al anarcocapitalismo simplemente convenciendo a la gente y diciendo, oye, deja de creer en esta gran mentira, siendo la mentira la autoridad política que supuestamente tiene el Estado? Sí. Aquí entra en juego una frase que antes he dicho yo, que cita mi tío, que es que bueno, en la lucha la debemos de dar en el ámbito de las ideas. Ujú, Y yo creo que cuando una población está dormida es cuestión de despertarla, pero para despertarla hay que simplificar muchos conceptos que para el ciudadano común pues son difíciles de entender. Entonces ahí es donde creo que dos cosas. Una, que la economía libertaria clásica o mainstream necesita una reforma, por esto de que el Estado ha crecido cada vez más y más, y no me parece razonable tener que limitar este Estado, porque no lo veo posible ni práctico. Y la segunda, los futuros economistas y pensamientos que queremos ejercer la libertad, tenemos un trabajo grande en torno a simplificar nuestras ideas y hacerlas llegar a la gente de los espectros más comunes, para que sea eh, entendible, ¿no? La verdad, para ser verdad de forma agregada, ha de ser entendible. ujú. ¿Tú te ves ahí? ¿Tú te ves dando la batalla de las ideas? ¿Has empezado ya? ¿Quieres hacerlo? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora mismo para convencer a la gente? Bueno, digamos que todavía estoy estudiando mi último año de carrera y soy, vamos a decir, entre comillas, nuevo y autoproclamado, ha llegado a la economía austriaca, no tengo ningún título que lo demuestre. Planeo estudiar másters y doctorados en el tema. Eh, Aparte de ello, pues sí que tengo un hobby que es escribir en general. Escribo mucho y publico poco porque soy muy crítico conmigo mismo. Y sí que he estado echándole tiempo a un artículo que quiero sacar que se llama Austrian Economics for Dummies o Economía austríaca para tontos en español, donde cada capítulo va a hablar de un tema económico general como inflación para tontos, el Estado para tontos, intervencionismo para tontos, impuestos para tontos y no explicar lo que creen los economistas austriacos y la economía austríaca, sino explicar por qué creen lo que creen Ujú. esta para la gente más simple, pero es algo que todavía requiere mucho trabajo. Bueno, pero te lo preguntaba justo por eso, porque sé que estás ahí, sé que estás con el Substack Sí. publicando cosas, entonces te lo comentaba por eso, porque algo estás haciendo, ¿no? Sí, Estás- bueno, bueno, sí. sí, estás empezando. Todos mis trabajos académicos, mis profesores los cogen con la mano temblorosa porque siempre tienen conexión con la economía austríaca hasta un punto X. Ujú. Pero por algún momento por algún lado hay que empezar, ¿no, Juan? Yo es lo que creo. Y mejor escribir, empezar a escribir y cuando antes empieces y te animes a publicar todavía más, pues más rápido lo continuarás haciendo. Si al final es un poco coger el hábito. Yo te animo a hacerlo a ti y a todo el mundo, sobre todo a quienes vayan a hacerlo en favor de las ideas de la libertad.
Una de las cosas que comentabas ahora sobre tus profesores, que decías que tus trabajos suelen tener relación con la economía austriaca, entonces me pregunto, ¿qué relación existe entre el anarcocapitalismo y la economía austriaca? ¿Existe alguna? ¿No? ¿Por qué parece que tantos austriacos son libertarios, son incluso anarcocapitalistas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, aquí ya es que está muy sujeto a X e Y, vamos a decir. Para mí, la mayoría de personas que se consideran austriacas suelen considerarse a sí mismos también como empírico-libertarios Ujú, natural libertarians, que son que hay distinciones entre estos ambos. Los libertarios naturales, que lo estoy traduciendo directamente en inglés, desconozco el término en español, pues incluyen pensamientos como Rothbard y Nozick, y los empirical libertarians, que son libertarios empíricos en español, lo asumo, tienen más, pues argumentan sobre, aunque pues, por ejemplo, la recaudación de dinero, los impuestos sean inmorales, subaquivos, etcétera, 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 y un ataque a la propiedad privada y demás, son necesarios para mantener un mínimo estado y etcétera. El anarcocapitalismo viene de aquellas personas que supongo que, como yo, consideran que el libertarianismo clásico necesita una reforma cierta en torno a las pautas de la gestión del Estado dentro de los ideales, porque no. eh, el concepto del libertarianismo o clásico o mainstream tiene este problema de que de forma realista no es allegable porque el Estado no hace más que crecer con los años y la población sigue a favor de ello. Entonces, debatir ideas sobre la limitación de este es arduo cuando ni siquiera la gente lo considera. Entonces, yo creo que hay que pasarse a la otra cara de la moneda y empezar a argumentar qué pasaría si la libre acción de empresa de cualquier ser humano se dejase y veamos con un mercado aparentemente desordenado desde una perspectiva, pero en un agregado floreciendo e impulsando economías. ujú. Que es un poco parte de las enseñanzas de la escuela austriaca, ¿no? El orden espontáneo, lo que sucede, la creación de instituciones, ¿verdad? Correcto, ¿Cuáles sí. te parecen algunas de las enseñanzas más útiles de la economía austriaca? Eh, la distinción de valores de la propiedad privada en torno al ámbito más filosófico. Es decir, que la gente entienda hasta dónde llegan sus barreras y por qué deberían llegar hasta donde llegan. Me parece muy importante entender conceptos como el de las tasas o impuestos, de dónde vienen, a qué llegan y qué significan. Eh, y entender paralelismos como el de Rothbard, de los impuestos, pues es una forma de esclavitud moderna, ¿no? Según él, o los impuestos es un robo. ¿Qué diferencia hay entre que una persona en la calle te pida 50 euros para y no se lo quieras dar y te lo robe para darle de comer a sus dos hijos que están actualmente sufriendo, a que un Estado te obligue a contribuir tus 50 euros para hacer la misma cosa, de manera incluso menos eficiente? La diferencia es la institucionalización del acto en sí. Es decir, el Estado tiene institucionalizado el impuesto como legal y moral, pero no tiene institucionalizado el robo del individual. Al igual que los bancos tienen muchos procesos que si una persona si yo los repito, voy a la cárcel. Yo no puedo imprimir dinero en mi casa, ¿no? Entonces, la diferencia entre imprimir dinero en mi propia casa y que un banco central imprima dinero es que el banco central está institucionalizado como para poder hacerlo. Entonces, la perspectiva de la propiedad privada, como es el dinero hoy en día, y quién dice lo que está bien y por qué lo dice, me parece sumamente importante en el libre ejercicio del día a día de la defensa de los ideales liberales. ¿Cuáles son algunos de tus filósofos libertarios o anarcocapitalistas favoritos? Voy a lo más clásico, creo. El primero y el que más me gustó en un principio fue Rothbard, Murray Rothbard, y después empecé a leer sobre Nozick, que es algo más antiguo, pero es en cierta manera de los primeros filósofos que empezaron a argumentar sobre esta como disminución del Estado y empezaron a cuestionar pues qué es un impuesto, etcétera. Ujú, ujú. ¿Y cómo llegaste hasta estas ideas? ¿Cómo cogiste el primer libro de Rothbard? Fue pues totalmente por mi cuenta y en una biblioteca. Ujú.
vamos a decir, yo quería estudiar economía y quería amplificar, ¿no? No quería estudiar microeconomía y macroeconomía. Siempre he considerado que ceñirme al temario de una carrera no te convierte en economista, todo lo contrario. Entonces, antes de empezar la propia carrera, encontré dos libros. Y uno de ellos, que fue el primero que me leí, era Anarquía, Utopía, Anarquía, Utopía, Anarquía, Estado y Utopía de Nozick. Y fue el primero que me leí. Y cuestionó como mi moral y me dio muchísimo que pensar. Porque yo todavía no sabía lo que era la economía y estaba leyendo casi más filosofía, ¿no? Entonces me dio como este campo de base de ideal para luego al llegar a la carrera y empezar a leer, a leer los libros, ver las presentaciones y hacer los exámenes, intentar darle otro enfoque y esforzarme en estudiar extra para poder dar otros argumentos y contraargumentos contra las cosas que a mí no me parecían morales ni correctas. Ujú. Pues sí, casi Y casi. no sé si conoces el cuento del esclavo que desarrolla Nozick en ese libro. No sé si te acuerdas, el de, bueno, soy un esclavo, tengo un amo que tiene distintas etapas, ¿no? Y dice, bueno, mi amo me vende a otros esclavos, perdón, mi amo me vende a otros amos, ahora tengo 1000 amos, ellos deciden en votación qué hacer conmigo, en caso de empate soy yo el que desempata, tal. ¿Te acuerdas un poco? ¿Crees que hay un momento, y si sí, ¿crees que hay un momento en el que el esclavo deja de ser esclavo? Es una pregunta buena. Eh, Es un poco al final lo que está diciendo es como aunque haya gente o sea, que haya democracia, seguimos siendo esclavos o todos de todos, ¿no? Un poco todos de la mayoría, porque al final nuestro voto, en el cuento del esclavo, en la última parte, su voto solo contaba si había empate, solo le preguntaban a él, en caso de que hubiera empate, qué es lo que había que hacer. no creo que dejase de ser esclavo. Creo que la realidad aparente en este ejemplo es que puede ser que el individuo en este caso no se crea esclavo en algún momento del proceso, pero es porque efectivamente está dormido frente a la realidad. Una vez tú desmantelas la realidad y estás pues vendido como una propiedad de forma coactiva, creo que aunque tengas un derecho a desempate, sigues dentro de un paradigma de esclavitud. Sí, estoy bastante de acuerdo. ¿Qué opinión te merece la democracia? No existe. ¿No existe? ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente piensa, por ejemplo, en España hay democracia, ¿no? Ujú. Pero yo me puse a investigar esto porque me chocaba, la verdad. La democracia, eh, la definición más simple, y no creo que haya casi ni una más acertada, es la representación del poder del pueblo, ¿no? El poder del pueblo en sí, el índice de este en el partido, en el partido, en la institución que esté gobernando. Pero hoy en día nosotros tenemos un poder de cada 4 años hacer una serie de votaciones y votar a representantes que dan diferentes menús de comida, unos te dan pizza, otros te dan hamburguesa, y tú votas pues a la comida que más te guste, vamos a decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que tú votes a la hamburguesa y a ti te guste con pepinillo, igual en 2 meses estás sin pepinillo, ¿no? Entonces, al tener el derecho a votar a un partido y no tener derecho a influir en la política, no tener derecho a influir hacia dónde van los impuestos que te obligan a pagar, no tener derecho a elegir los integrantes de los partidos, no tener poder de votación dentro del sistema que tú estás votando, nos coloca en una partitocracia que le da el poder a un partido que supuestamente representa en un inicio a los ciudadanos, pero que en realidad tiene durante 4 años la potestad de hacer lo que le salga de la gana, esté de acuerdo el ciudadano o no. Ujú. Si hubiera una democracia, ¿te parecería mejor o peor que una partidocracia? Es una buenísima pregunta, ¿sabes? Este concepto de votación de democracia me parece bastante irreal, porque no creo que las personas dedicasen arduo tiempo a votar como tantas políticas, ¿no? Creo que sería muy very cost ineffective, es que no me salen las palabras al estudiar inglés es casi muy ineficiente en torno al coste de tanta gestión. Eh, pero sí me parecería interesante que por lo menos la política en España implementase, como se hace en Suiza, por ejemplo, pues el derecho a abolir o el derecho a pronunciarse como pueblo contra el gobierno y que el gobierno te escuche y te haga caso, con total poder o más. Porque al fin y al cabo el gobierno
o sea, hoy en día casi parece que estás trabajando tú para el gobierno y el gobierno está ahí para trabajar para ti. O sea, aquí el esclavo no debería ser el ciudadano, el esclavo debería ser siempre el gobierno. Ujú. Sí, eso es una cosa que yo he dicho varias veces en Twitter sobre los funcionarios, de no, los funcionarios no trabajan para ti, tú trabajas para ellos. Ujú. Y un poco el Estado, ¿no? El Estado en general funciona un poco así, que al final eres tú el que termina trabajando para ellos. Pero a todo esto, a mí lo que me da la sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que todos estos adornos a la gente le convencen, es lo que decíamos, lo de la gente entra en la servidumbre voluntaria porque todas estas cosas, todos estos adornos, la sensación de que tienen poder, la sensación de que tienen algo que, voz en el proceso, pues les convence. Entonces ellos dicen, no, no, sí, claro, aquí decidimos entre todos. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no termina la democracia, la gente no va a despertar de este sueño de servidumbre. Yo creo que para tener democracia la gente ha de despertar primero y no al revés. Es Ujú, decir, no puedo buscar yo que la población se dé cuenta de la posición en la que está y que o sea, sin que se pronuncie antes, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo explicar? Si tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando o de dónde estás sumergido o de por qué las cosas son como son, ¿cómo vas a buscar una democracia si tu derecho a voto es inconsciente? ujú. Entonces, creo que primero hay que despertar a estas personas para que luego ya puedan bueno, luchar por su derecho democrático. Que hoy en Bueno, día, sí. sí, tienes razón, porque me estabas comentando que a ti lo que tenemos te parece una partitocracia. Pues lo mismo, pero de cara a la partitocracia. ¿Crees que la gente no va a reclamar más libertad mientras vive en una partitocracia que le da la sensación de tener voz y voto? Sí, pero para abarcar para reclamar esta libertad, primero la gente lo tiene que entender. O sea, lo que no puede ser que en los medios de comunicación, como tenemos hoy en día en España, se insista tanto en que España es una democracia moderna y potente, cuando es una mentira. Y las personas, si de verdad creen estas personas de la televisión que están informando correctamente a los ciudadanos, pues no deberían de estar en ese cargo de trabajo, porque aparte de ignorantes están mintiendo a la población de forma sistemática. ¿Cuál te parece el papel de los medios en la sociedad? Eh, Me parece problemático, sumamente problemático el hecho de que porque actualmente la mayoría están financiados o parcialmente financiados por entidades públicas y me parece que no es objetivo y me parece que el sector en general de lo que viene siendo la televisión debería ser privatizado al 100%. Ujú. Y con ello intuyo que radio, todo, ¿no? Todo privado. Muy bien. Ujú. Em, ¿Crees que la persona media busca más seguridad que libertad? Era una frase de Mencken que decía que el ciudadano medio prefiere sentirse seguro a ser libre y que lo que busca al fin y al cabo es un buen amo que le cuide. Esa frase explicaría por qué la gente está sumergida donde está, ¿no? Por qué el esclavo no se da cuenta de que es esclavo, ¿no? Y en parte Rothbard, con su hipótesis del esclavismo, también decía que él no te está desanimando a pagar tasas, es decir, tú tienes que pagar tus impuestos, pero lo importante es que seas consciente de qué eres al pagarlos, ¿no? De que el hecho forzado de pagar impuestos de forma coactiva te convierte en un esclavo y que tú los has de pagar porque no te va a recomendar que te rebeles contra tu amo para que te dé latigazos, es decir, pero tienes que saber quién eres. Y creo que para la gente es incómodo porque descuadra la realidad en la que viven y las opiniones que han formado a lo largo de su vida. Y se despiertan ante un mundo aparentemente, según mucha gente, seguramente sea descontrolado, ¿no? Un mundo de pensamientos distintos, de demandas distintas y que no tiene un control. Pero es que la frase en general tiene una connotación de seguridad que no me gusta. Que la connotación de seguridad que buscan me parece que está orientada en torno a estabilidad de gobierno, a estatismo, etcétera. Y desde el punto de vista filosófico, yo cuestionaría qué es esa seguridad. Porque para mí seguridad es tener derecho a mantener tu propiedad privada, tener derecho a la libertad de expresión y vivir de forma libre en base a tus opiniones. Eso es seguridad. Seguridad no es que te obliguen a pagar impuestos, que te legislen y que limiten tu capacidad de vida y desarrollo como persona por un supuesto bien común. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y más allá de a lo técnico o a lo más material, de qué te hace pensar que en una sociedad sin Estado
vivirías de forma más insegura. Pero sí que es verdad que es un poco la falacia del statu quo, ¿no? Lo que tú conoces, Correcto. entonces es lo que te hace sentirte seguro. Pero claro, a lo mejor una sociedad sin Estado sería más segura por eso, porque no tienes el peligro de en cualquier momento el Estado te dice esto deja de ser tuyo. Y, y hablando de esto y de los impuestos, ¿en España o en los estados modernos existe propiedad privada? ¿O qué es exactamente lo que tenemos? Porque si el Estado en cualquier momento te puede decir, no, ahora te quito el X% de lo que ganas, mucho más de lo que te puedo quitar ahora, ¿qué seguridad tenemos? Correcto. Yo creo que hemos trascendido cualquier concepto de propiedad privada pura porque aparte de que los impuestos son distintos en porcentaje en cada país, las leyes de protección a tu propiedad privada también. Es decir, la ley en algunos países tienen el right to bequest, que es el derecho a cuando mueres tú dejas sin pagar impuestos la herencia a tu familia o a las personas que tú eliges, no tiene por qué ser tu familia, y otros países limitan este derecho. Entonces, creo que la propiedad privada tiene un significado distinto y por lo tanto un valor distinto en cada país en base al status quo. Y es complicado porque la propiedad privada va a existir, pero hasta cierto punto da igual que... es que el gobierno tiene el derecho a no limitar, no sino limitarla, o sea, cambiarla de forma cualitativa y disminuir el número de derechos a mantener la que tú tienes, sino también a extraer la propiedad privada que viene siendo con impuestos, están extrayendo parte de tu salario. Entonces, creo que el problema, más allá en cuestionar si la propiedad privada existe o no existe realmente, porque tener cosas propias las tenemos, el problema está en si es moralmente correcto dejar que se nos arrebate y limite por el bien común. Y si este bien común, la palabra bien común a mí me parece extremadamente problemática. Porque Porque si las cosas funcionasen por el bien común, es decir, si pagar impuestos o te asegurase eliminar toda la pobreza del mundo, acabar con la pobreza, aún así el mero hecho de cobrar impuestos de forma coactiva sería moralmente incorrecta porque estás coaccionado a hacerlo. Es ujú, decir, es una perspectiva de si el fin justifica los medios. Por muy contento que tú puedas estar por haber robado a alguien y con ese dinero haber podido salvar de la pobreza absoluta a 200 personas, que es una muy buena obra, sigues habiendo robado a alguien, ¿no? Entonces, creo que el ámbito hay que lucharlo en el tema filosófico de por qué existe este derecho a limitar la propiedad privada y hasta qué punto podemos evaluar nuestra propiedad como nuestra. ujú, ujú. Si mañana en España, ¿no? Porque como has dicho que al final cada propiedad privada se entiende distinto en un país. Si mañana tú pudieras liberalizar algo en España, ¿qué sería lo primero que harías? Si te dijeran, vale, puedes elegir un sector, una industria, un algo que liberalizamos. ¿Qué es lo que crees que es más urgente liberalizar? Ah, Es difícil saber por dónde empezar, si te soy sincero. Eh, no sabría decirte la verdad. Y a mí me parece que Educación, sanidad, suelo, fronteras. suelo o sanidad. Suelo o sanidad, sí. Yo creo que una privatización de la sanidad podría llevar a una eficiencia tal y a unos pagos que incluso para la gente que más lo necesita, que es probablemente la gente que menos medios tiene, sería bastante más barato que hoy en día la sanidad pública en comparación con los impuestos que declaran la gente de las clases más bajas. Entonces, la sanidad sería una prioridad. Y luego el tema de suelo también, de cara a mantener la infraestructura del país. Sí. Y yo creo que lo del suelo arreglaría mucho porque hay mucha gente Funcionaría como una suscripción de Netflix, como un premium de seguros. La gente, si lo divides entre todos los ciudadanos de una manera eficiente, al final acabas pagando una cantidad marginal por una industria que está mucho mejor mantenida y regulada. Son todos beneficios a largo plazo. ¿Hablas de sanidad ahora? No, está hablando de las carreteras. Ah, de carreteras. Ah, vale, sí, de carreteras, sí, no, yo cuando hablaba de suelo, hablaba aparte de carreteras también de todo lo que se puede construir. Yo vivo en Todo, Madrid. solo en general, sí. Pero esta idea justo la pensé hace tiempo sobre las carreteras. Y la puedes desarrollar un poco, entonces, intuyo que estás hablando de cómo privatizarías las carreteras.
Sí, bueno, no soy ningún experto, ¿no? Todavía no tengo ni un título de economía, Ujú, pero todo el mundo, siempre sale esta pregunta en clase, porque siempre hay gente nueva, ¿no? Cuando ujú. están hablando del libertarianismo. Who pays the roads? ¿Quién paga las carreteras, no? No, corrijo, la pregunta es, ¿quién construye las carreteras? Nunca es quién paga. Y yo siempre me levanto la mano y me impongo y digo que el gobierno no construye las carreteras, el gobierno paga las carreteras a empresas que construyen las carreteras. Que esto es totalmente, y que no se necesita que el gobierno emita una deuda fiscal enorme para construir las carreteras y se pudiesen financiar de forma eficiente, de forma privada, sin ejecutar una deuda del país. Entonces, a mí me parece que si a modo de suscripción en plan Netflix se segregase en torno a la población que tiene un coche con distintos parámetros, por el tipo de coche, o como lo quieras mirar, por las horas de conducir, por las horas que conduces, etcétera, no sé cómo se dice en español, un premium, un insurance premium, Dime. pues sí, una prima acorde al riesgo y al uso de cada individual de las carreteras, pues las empresas tendrían de construcción para carreteras tendrían mucho más fondos, estarían mejor mantenidas, más seguras y probablemente se combatirían eficientemente cosas como la polución, tanto acústica como la contaminación en general. O sea, creo que es algo bastante básico de pensar. Y que la gente que esté estudiando economía no se dé cuenta de esto es un claro ejemplo de por qué las personas están sumergidas en esta prostitución del Estado, ¿no? Justo, justo, porque yo creo que es una cosa que simplemente que ni se lo plantean. Si se lo preguntases de cualquier otra industria, podrían pensar en maneras de cómo sacar rédito de la misma, ¿no? Pero en esta dice, no, no, es que esto tiene que ser el Estado quien lo provea. Y me parece muy importante la distinción esta que has hecho de no, el Estado no es quien construye, es quien las paga. Yo hay veces que solo con hacer esta la gente ya se queda un poco trastocada y digo, ¿tú de verdad crees que son los funcionarios que te puedes encontrar en el Padrón los que van después a por las tardes a construir la carretera? No, es una empresa privada la que lo hace, pagada por el Estado, pero al final no son funcionarios que lo hacen. Que hay gente Sí. que me parece que ni se lo he planteado. Y además o sea, los peajes ya los pagamos. Es que una forma más simple, no tiene que ser como algo parecido a una suscripción de Netflix, pero es que ya pagamos peajes. Es el mismo concepto. Y si privatizas toda la industria, se multiplicaría el número de peajes, pero el coste de cada peaje bajaría una barbaridad. Sí, pero yo sí que puedo entender una crítica a eso que sería, vale, pero ¿cómo haces lo de los peajes en la ciudad? ¿Pagas por cada calle en la que pases? Es un poco incómodo, ¿no? Tuve un amigo que tuvo una idea sobre esto, pero era bastante controversial y tiene sus errores, pero me pareció interesante, que era que hoy en día las ciudades modernas, tal y como están organizadas, en la mayoría de países, tienes que salir, comúnmente sales y entras de ellas, ¿no? Su idea era que en las autopistas de salida y de entrada de cada ciudad se cobrase un premium o una prima que fuese variando con el tiempo, depende del flujo de la demanda. Ujú. Y esto trae consigo sus limitaciones, pero en cierta manera es una idea de pues, asegurarte de que existe una contribución mayoritaria de cara a las personas que más usan las carreteras, ¿no? Sería complicado. Yo creo que debería ser algo más modernizado y electrónico. Bueno, Para- si la pagas al salir no le veo tanta locura porque así se sabe cuánto. Correcto, no sería de entrar, al salir. Al salir. Si la pagas cada vez que entres, eso sí, porque entonces tienes el incentivo de no querer salir de Al salir. edición. No, solamente al salir. Solamente al salir. Era su idea, al menos. Pero yo creo que debería ser algo más moderno. Tal y como el bono bus en Madrid, si es que no hay nada más fácil que eso. Un bono bus es un bono bus amplificado para todas las carreteras. Es un bono carreteras. Ya está. Podrías tener tu tarjeta y ya está. Es que incluso si fueses estudiante y no tienes vehículos, no lo pagarías o pagarías mucho menos por ello. Cuando sale el tema de las carreteras, siempre digo, bueno, ¿tú cómo pagas por WhatsApp? ¿Cómo pagas por Instagram? Sobre todo por Instagram me parece un ejemplo mucho más claro. Yo tengo Instagram y no pago ni mensualidad ni para descargarme una aplicación, nada. ¿Cómo pago? Viendo anuncios. Por las carreteras podría ser algo muy sencillo, muy similar. Viendo anuncios, que me pongan anuncios en la ciudad, que me pongan carteles y quien quiera mantener el anuncio tiene que pagar por el mantenimiento de la carretera y ya está. O también, depende de las zonas más comerciales, los comerciantes querrán que las carreteras estén bien cuidadas para que la gente pase por ahí, pues ellos se encargarán también de pagarlas. Quiero decir, yo creo que hay bastantes maneras de solucionar el problema de las carreteras. Yo creo que la privatización en general de las carreteras y de los terrenos eh,
me refiero a penetración total, sería un mercado que se llenaría muy rápido y de una forma muy eficiente. Muy eficiente, de forma privada. Mucho más de lo que tenemos hoy en día. Sí, sí, porque es que, por ejemplo, en Madrid es muy difícil encontrar casas, están los precios disparados, bueno, y en las grandes ciudades españolas. Pero es que es normal, hay problemas de demanda, o sea, de oferta, perdón. Sí. Es que la gente hoy en día como malversa o confunde este término cuando hablas de privatizar las carreteras, te dicen, ah, sí, voy a tener yo que pagar para salir de mi casa y pisar el suelo, o ir a casa del vecino, pasar 20 minutos, voy a tener que pagar, porque identifica las carreras como acciones personales y como si tú necesitases pagar un tributo o dividendo al accionista para poder pasar por ellas. No se dan cuenta que no iría de una forma tan poco sistemática, ¿no? Que no sería nada distinto de una suscripción a Disney Plus. Es que no tiene nada que ver. Y si no tienes coche, pues no la pagas. Si no tendrías el derecho a no pagar, que es la distinción más bestia que hay ahora. Tú no tienes el derecho a no pagar impuestos. Nozick, en su utopía pues, su ejemplo de la isla desierta, etcétera, argumentaba que podría existir algo parecido a un gobierno, porque una vez todo el mundo tiene el derecho a la propiedad privada, todo el mundo la querría proteger. Entonces querría todo el mundo pagar por servicios de protección. Y poco a poco se irían quedando hasta crear una seguridad sistemática a la que la gente, esto es lo importante, puede decidir contribuir a su protección o no contribuir y pagar los costes de no haber contribuido y proteger tú mismo tu propiedad. Pero lo importante es que en el sistema que proponía Nozick, simplificado, tú tienes el derecho a contribuir o no como hoy en día. No es como el plan de pensiones en España, que tú te lo van a extraer de tu capital. En Holanda, por ejemplo, tú puedes optar por unas pensiones privadas y no te obligan a pagar las públicas. Esta capacidad de elección a mí me parece sumamente importante, la verdad. Sí, pero ahí Nozick, por ejemplo, lo que decía es que la gente, habría una empresa que tendería a hacerlo mejor y la gente, por reducir sus costes, tendería a todas a suscribirse a esa empresa y esa empresa es la que terminaría formándose como gobierno porque sería la única del mercado. Y ahí me parece que se equivoca porque no tenía en cuenta una cosa muy interesante y una de las mayores aportaciones, en mi opinión, de la escuela austríaca, que es el problema del cálculo económico y cómo Rothbard, por ejemplo, también lo aplica a las empresas. Si al final solo tienes una empresa en una industria, es muy difícil que genere o que calcule económicamente o que haga cálculo económico correcto. Mientras que si tienes la opción de incluir a más empresas, allá le pueden hacer la competencia y puede haber una cierta competencia. Es decir, que porque una funcione mejor o sea más eficiente que el resto, no significa que eso lo vaya a hacer de manera dinámica, no significa que siempre vaya a ser así, que eso es una de las principales críticas que yo le haría a Nozick. No sé si estás de acuerdo o qué. Estoy muy de acuerdo en torno a los beneficios de la competencia en cualquier mercado y la ineficiencia de cualquier monopolio por un término básico de cálculo que no es realista. Sí, ahí estoy. Pero a pesar de lo irrealista en torno a eficiencia que esta gran empresa que Nozick argumentaba me parece sumamente importante que el distintivo sobre ese gobierno y el gobierno actual es la decisión del pueblo. Tú reduces costes si te apuntas a pagar esta suscripción de protección, pero es que tú puedes no querer reducir estos costes porque no quieres y tú mismo proteges tu propiedad privada. O sea, la capacidad de elección que otorgan estos ideales me parece lo relevante de ellos, aparte de si su eficiencia o ineficiencia. Depende del caso. Sí, pero entonces ahí tienes la crítica de Rothbard, que no sé si la has leído, que Rothbard le decía a Nozick, vale, pero según tú hablas de esta manera de milagrosa o manera pura de llegar hasta el Estado. Pero es que ningún Estado se ha formado de esta manera que tú argumentas, que es lo que tú estabas explicando. Entonces, Nozick debería estar en contra de todos los Estados modernos, que no era su caso. Entonces, no sé si tú ahí estás de acuerdo con Rothbard de decir, no, yo ahí discrepo con Nozick, sí que estoy en contra de todos los estados porque ninguno se ha formado de esta manera y estaría a favor de un estado que sí que lo hiciera. Correcto. Yo estoy, vamos a decir, económicamente de acuerdo con Murray Rothbard en general. Bueno, en este específico porque el Estado en un principio se creó pues, para la protección del ciudadano, la organización de ejércitos, y etcétera, 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 pues como se hacía en la antigua Grecia, ¿no? Para, pues,
sí, aplacar a los terrorismos, a los gángsters del interior y del exterior. Nunca se quedó como un órgano director de la economía. Entonces, yo no defiendo el ideal de una creación de Estado a partir de empresa. Es decir, para mí el Estado y la empresa han de ser siempre separados en caso de existir. Para mí la protección privada no debería asemejarse con una sistematización de Estado, como decía Nozick. Así que sino como algo más, un mercado competitivo, innovador y evolutivo de la libre ejerción de empresa. Entonces, estoy muy de acuerdo con Rothbard en torno a la crítica a Nozick, pero me parece la crítica a Nozick, o sea, las ideales de Nozick me parecen muy valiosos para empezar a entender por dónde tira el pensamiento de forma burda, vamos a decir. ¿Cuáles son algunas de las, no sé tanto corrientes, sino áreas, mejor dicho, áreas en las que te parece que el anarcocapitalismo debería profundizar más? Que es algo que eches de menos, que digas, mira, me parece que aquí se debería estudiar más o sobre esto se debería escribir más. La mayoría de textos anarcocapitalistas que leo yo son muy económicos. O sea, se cierran a una sola disciplina. A mí, por eso, pues el máster aquí en la Universidad Rey Juan Carlos me atrae mucho porque tiene varios enfoques, aunque no sea específicamente anarcocapitalismo. Eh, entonces, pero lo que creo que se ha de hacer hincapié, y creo que es lo más difícil de todo, es de la plausibilidad realista de la implementación del anarcocapitalismo en las sociedades actuales. Ujú. Porque todo economista letrado puede estar de acuerdo que en una sociedad recién despertada, en una isla desierta desde cero, sin intervenciones a priori ni daños a priori, podría funcionar este tipo de solución. Pero implementarlo en casos reales es sumamente complejo y es donde si se consigue argumentar de forma plausible la implementación de estos sistemas, es innegable que absolutamente toda la población despertaría del sueño en el que están metidos. Ujú. Ujú. Y me parece que hay que dedicarse más a trabajos realistas sobre esta actualización. ¿Cuáles te parecen algunos de los pensadores anarcocapitalistas actuales más interesantes? Eh, bueno, anarcocapital, interesantes por la presión mediática y cómo habla. Em, Javier Milei me parece bastante interesante en torno a ideales, más que nada porque además ahora pues ha ganado las primarias en Argentina, las elecciones, y es un candidato muy fuerte a la futura presidencia del país. Y creo que va a ser una de los mejores, vamos a decir, tests o experimentos para ver cómo este tipo de ideales son implementados en una sociedad que ya está, pues eso, con daños a priori y que no es una isla desierta donde tú puedes empezar tu estado, ¿no? Aún así, yo soy una persona, disfruto mucho de hacer síntesis de textos económicos y filosóficos. Y por mi metodología de pensar, y puede que por alguna otra razón, el pensador que actualmente más influencia en mi día a día y en mis textos es Jesús Huerta de Soto. Ujú. Y sobre Milei, ¿qué te parece lo de Milei? ¿Te parece bien que los liberales, libertarios se metan en la política? ¿Estás ilusionado o no? ¿Te da un poco igual? ¿Qué opinión te merece? Eh, Me gusta, Ujú. porque en Argentina mucha parte de la población, sin querer o queriendo, está medio despertando de este paternalismo, pero a su vez, por el tipo de país en el que se está implementando y su situación económica, me parece un tanto irrealista, Ujú. porque desde mi punto de vista, y todavía no hemos visto nada del trabajo de Milei porque todavía no son las elecciones definitivas, creo que le van a cortar mucho las alas a Milei en torno a su presidente y sus acciones. Creo que va definitivamente a optimizar el gasto del gobierno y su estructura, y probablemente la economía pues esté en un auge de aquí a X años. Pero no creo que le permitan implementar ideales anarcocapitalistas o libertarios en general dentro de la estructura del país. Entonces, por una parte estoy triste porque sé cómo funciona la burocracia hoy en día, y por otra parte muy contento porque es una victoria más a favor de la libertad. Ujú. Ujú. Muy bien. Si nos pudieras recomendar 5 libros, ¿cuáles serían? Es algo difícil. Antes me he hecho una lista de tres rápidos. Eh,
Bueno, uno que está muy bien para la gente que no se dedique exclusivamente a estudiar economía y quiera empezar a entenderla. Se titula La economía explicada para mis hijos. Me parece un libro muy bonito que te enseña a entender conceptos económicos de la forma más básica y sencilla. Eh, y el libro de Jesús Huerta de Soto Perdona, ¿quién es el de economía explicada para mis hijos? no recuerdo ahora mismo el autor, me lo dedicó mi tío y lo tengo en Holanda, Vale. pero después. El libro de ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, eh, Anarquía, Utopía y Estado, bueno, Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, Acción Humana de Mises, Ajá. si quieres empezar con el libertarianismo, eh, y El marxismo desenmascarado es un muy buen libro. Y me queda uno, ¿no? ¿Marxismo desenmascarado desde Mises, puede ser? Sí. Vale. Y me queda uno. Pero Bueno, hay a ver, adaptaciones por distintos autores, ¿eh? Hay simplificaciones y adaptaciones por distintos autores y es muy buen libro. ujú. Creo que tienes los cinco, pero puedes decir uno más si quieres. Tienes el de economía explicada para mis hijos, el de ciclo, el de dinero, ciclos económicos ¿cómo, no, cómo era? Sí, dinero, Eh, crédito y ciclos económicos de de Jesús lo que- Soto, el de Nozick, Sí, eh, acción humana ya está. enmascarado. Pero si quieres mencionar alguno más. Bueno, Jesús Huerta Soto está a punto de sacar un libro ahora. Ujú. No recuerdo exactamente el título porque todavía no me he hecho con un ejemplar, pero va en algo por el estilo de estatismo, el virus más letal. Algo por eso. Estatism de Most Deadly Virus. Y yo he hecho varios trabajos titulados de forma parecida, no con estatismo, sino he hecho algunos que se llaman socialismo, como una enfermedad para el emprendedor, o lo dice en inglés, así que Socialism as an Entrepreneurial Disease. Ujú. Y me parece un concepto muy acertado y una metáfora con mucho símil dentro de la industria. Así que recomendaría mucho echarle un ojo a esa nueva publicación. Sí, yo desde que grabó ese vídeo, ese corto vídeo durante la pandemia, y yo por lo menos lo escucho por primera vez esa expresión, también se la ha copiado un par de veces, me parece una expresión muy buena, la verdad, muy acertada ahí por parte del maestro Huerta de Soto. Genial, y si ahora pues la gente ha visto la entrevista, le ha gustado lo que dices, quiere seguirte más, ¿dónde puede hacerlo? Pues en Instagram como @juan.huerta redes sociales amplias y luego tengo también una página web donde cuelgo todos mis trabajos y voy a añadir una sección de anarcocapitalismo y libertarianismo con mis contribuciones adicionales, que si escriben juanhuertapeláez.com tal cual les va a salir mi página, o en Substack como Juan Huerta Peláez también. Perfecto, perfecto, pues añadiré los enlaces y así la gente que quiera que te pueda seguir. Vale. Pues nada, Juan, espero que hayas disfrutado de la entrevista, gracias por tu tiempo y que vuelvas a pasar por aquí pronto. Un placer, Eduardo.